Samuel, capítulo 7, versículo 3. Amén. Vamos a hablar acá un momento y algo más maravilloso, que terminó maravilloso, porque el inicio no es nada lindo, es un comienzo triste, es un comienzo de desolación, de ruina, de perjuicio, pero el final es bueno. Y esto ya nos da a entender algo. Tu vida, tu situación ahora puede ser de caos, de destrucción, de perjuicio, pero no importa cómo estés, lo importante es cómo termines. Lo importante es cómo va a ser tu final. Amén. Porque aquí el comienzo fue algo triste, pero el final fue algo glorioso, algo maravilloso. Pero hubo algo que pasó para que ese final sea un final bueno, sea un final glorioso, sea un final maravilloso. ¿Todos lo tienen? Amén. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad, diga conmigo, preparad vuestro corazón a Jehová. Diga conmigo, voy a preparar el corazón al Señor. Y dice: y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a los de Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Toma tu asiento en esta noche. Dios había levantado al profeta Samuel. En el capítulo 3 podemos ver a un joven Samuel, a un niño Samuel, siendo instruido por un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Elí. Y todos conocen lo que ocurrió y lo que pasó, y cómo era la condición en aquellos tiempos. Dice que frecuentaba y que no había visión con frecuencia y no había palabra de Dios. No había palabra. ¿Cómo estaba el sacerdocio en los tiempos del profeta Samuel, en el tiempo del sumo sacerdote Elí? En decadencia, cuesta abajo. No había palabra, no había visión, no había voz de Dios, no había claridad. Y sobre todo estaba sobreabundando el pecado, por cuanto los hijos de Elí hacían cosas que a Dios no le agradaba, porque también estaban incluidos en el sacerdocio. Todos conocemos la historia. Todos sabemos lo que pasó. Pero Dios necesitaba a alguien. Necesitaba a alguien que obedeciera. Necesitaba a alguien en quien confiara. Necesitaba a alguien en quien le pudiese hablar. Y que sea leal y fiel a la palabra de Dios. Y dirigiera al pueblo hacia Él. Y que se tornara el pueblo hacia Él. En todos los tiempos Dios siempre va a levantar referentes en el ámbito cristiano. Gente llena de Dios, llena del Espíritu Santo, que amen a Dios y que lleve al pueblo a buscar al Señor de todo corazón. En toda la era, en todos los tiempos, van a haber personas que no van a hacer las cosas bien para con Dios, y otros sí, que han recibido el llamado y que no se van a torcer y que no se van a dejar sobornar y que las cosas las van a decir tal cual el Señor quiere que se digan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios puede confiar en hombres así, en el cual le va a depositar todo el peso de la autoridad y toda la responsabilidad para transmitir el mensaje de Dios
y que esos hombres de Dios puedan llevar a una nación, a un pueblo, a una ciudad, a un barrio, a los pies de Cristo. Y que conozcan al Cristo que sana, que libera y que restaura, y que cambia y que transforma. Y que el Cristo que servimos es un Dios santo, puro. ¿Cuánto dicen amén a eso? En aquellos tiempos la Biblia dice en el capítulo 3, no vamos a leer, estamos dando solamente un panorama para llegar al capítulo 7, lo que ocurrió. Los hijos de Elí en el sacerdocio, prostituyéndose, fornicando con las mujeres, tomando de las ofrendas y haciendo toda clase de aberración ante los ojos del Señor. Ellos creían que no los veía su padre, pero había alguien que los veía, y era el Señor. Hasta que Dios se cansó, diga conmigo, Dios se cansó. Dios tiene misericordia, Dios nos ama. Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Dios te deja un tiempo extenso para que vos puedas arrepentirte, para que puedas entrar en razón. Por eso Dios te habla una, te habla dos, te habla tres, y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar. Pero cuando Dios diga basta, porque ya no entendimos con las palabras, con el proceso, con el azote, Dios dice, se terminó la paciencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y Dios determinó ¿qué? Sobre la vida de estos dos jóvenes. Diga conmigo, la muerte. Qué terrible que es eso, ¿no? Es terrible. Como uno humanamente, o una persona que escucharía este mensaje, podría decir, ¿cómo? ¿Que Dios es malo? Alguna mente natural, alguna mente que no tiene a Dios realmente, el concepto de quién es Dios, diría, entonces Dios es malo. ¿Por qué permite la muerte? Dios no permite la muerte, los propios pecados nos conducen a la muerte. Porque así dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Dios no quiere que, dice, como predicamos, ¿se acuerdan el otro día que predicamos en Ezequiel? Dice, yo no quiero que el impío muera, yo quiero que viva. Pero si el impío no se vuelve de su mal camino, va a perecer en su pecado. Va a morir. Primero viene la muerte espiritual, primero viene esa mortandad espiritual y luego llega el deceso natural en la vida de la persona. Pero no, ese es el deseo de Dios. No, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento, dice el libro de Pedro. Que los hombres lleguen al arrepentimiento, a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios, a que dejen sus malos caminos, sus malas obras, a que dejen que Dios trabaje en sus vidas. Ese es el deseo de Dios. Y Dios dijo, estos dos hijos de Elí van a morir. ¿Por cuánto? Ellos colmaron la paciencia del Señor, haciendo cosas. Y escuchen, eran sacerdotes, no eran cualquier clase de persona. Eran personas que habían sido instruidas en el ministerio sacerdotal. Eran instruidas en las cosas de Dios, cómo servir a Dios, cómo presentarse ante Dios, cómo servir a este Dios. Pero ellos hicieron como quisieron. Y el resultado fue ese. El resultado fue el deceso de sus vidas. Pero Dios dijo, no puedo dejar al pueblo sin ningún sacerdote, sin ningún profeta. Yo no puedo dejar de hablar a mi pueblo. Por eso necesito a alguien. Necesito a alguien en quien confiar. Necesito a alguien en quien hablarle. Y ahí podemos ver que el joven Samuel comienza el oficio del sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elí le enseñó muy bien cómo era el oficio sacerdotal. Le comenzó a enseñar todo el proceso del servicio dentro del tabernáculo. Y así fue cuando él tuvo el encuentro con el Señor y escucha a Dios, y Dios le muestra, y Dios le dice lo que va a hacer con la casa de Elí. Luego de que pasa eso, hay una batalla que se genera y se levanta, que son los filisteos. ¿Se acuerdan cuando hemos enseñado que cada pueblo significa algo espiritual? Los filisteos, vamos a dar un refresco para aquellos que por ahí no estuvieron en ese mensaje. Vamos a decir qué significa el pueblo filisteo, qué representa para estos tiempos, porque el pueblo filisteo representa un demonio, representa un espíritu en este tiempo, que sigue atacando al pueblo de Dios, que sigue
atacando, que sigue perturbando, que sigue hostigando. Entonces la Biblia nos muestra que hubo una guerra y los filisteos se levantaron en batalla, se trancaron en batalla contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, bueno, peleemos la batalla, y fueron a la batalla. Pero en esa batalla, diga conmigo, perdieron. Fueron derrotados. Cayeron muchos hombres del pueblo en esa ocasión. Y ellos se preguntaron y dijeron, ¿por qué Dios permitió la muerte? ¿Por qué Dios permitió la derrota? ¿Por qué Dios permitió que fracasemos? ¿Por qué Dios permitió que perdamos muchas vidas del ejército del pueblo de Israel? Hubo muerte, hubo derrota. ¿Cuántas veces hemos sentido la derrota espiritual en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos sido derrotados? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos sido vencidos por situaciones? ¿Cuántas veces te has sentido vencido por tu carácter? ¿Cuántas veces te has sentido vencido por tu naturaleza caída? Y no has podido vencer por la obra del Espíritu, y no has podido mantenerte en paz, no te has podido mantener callado, y la carne resurgió y hablaste cosas que no tenías que hablar. Entonces Satanás te venció, te derrotó en esa situación. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo no consultó a Jehová, sino que se lamentó. Y ellos dijeron, bueno, llevemos el arca del pacto. Si va el arca del pacto, si va la presencia de Dios delante de nosotros, vamos a ganar y vamos a vencer. Pero Dios no había dicho que ellos salieran a batalla contra los filisteos. No hubo consulta ante Dios. ¿Por qué no hubo consulta ante Dios? Primero, porque no había sacerdote. Porque no había voz de Dios. No había alguien que dijese, vayan a la guerra contra los filisteos, porque Dios va a ir con ustedes y van a ganar. No había. ¿Cómo estaba el sacerdocio? En decadencia. ¿Cómo estaba? Cuesta abajo. ¿Cómo estaba? Estaba destruido. No estaba bien. No estaba bien. Entonces no hubo una dirección de Dios. Entonces ellos pensaron, llevando el arca del pacto a la guerra, Dios iba a estar con ellos. Pero no hubo un profeta, no hubo alguien que diga, el Señor dice, Jehová dice, que vayan a la batalla, que yo estaré con vosotros y daré victoria. No hubo. Y eso representa, ¿sabes lo que representa eso? Muchas veces pelear con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia fuerza humana. Querer hacer las cosas a nuestra manera humana, a nuestra manera de la cual Dios no nos está acompañando. No estamos siendo dirigidos por Dios. ¿Me va comprendiendo? ¿Cuál fue el resultado de esta batalla? Diga conmigo, perdieron nuevamente. En dos ocasiones, perdieron una vez y ellos pensaron que llevando el arca, Dios estaría, que Dios le daría la victoria, pero el resultado fue otra vez derrota. Escuche, ¿qué significa esto? Usted tiene la presencia de Dios. Y muchas veces derrotado. ¿Cómo puede ser lo que le pasó al pueblo? Perdieron una vez por no consultar. Y ahora lo hicieron a su manera, teniendo el arca del pacto, llevando el arca del pacto. Ellos todos gritaron. Dice que el pueblo filisteo se estremeció. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Llegó el Dios de Israel. Pero uno de los filisteos dijo, esperen, no tengan miedo. Uno de los filisteos dijo, no tengan miedo, vamos a ir a pelear. Y no vamos a ser nosotros esclavos de los hebreos, sino que los hebreos van a ser esclavos nuestros. Ese filisteo que dijo eso, tuvo resultado de esa palabra porque así pasó y ocurrió. Pasó eso. ¿Qué pasó? Segunda derrota, 2 veces derrotado. Teniendo la presencia de Dios, ¿cómo puede ser que muchas veces los cristianos sean derrotados? Fueron derrotados, y no solamente fueron derrotados, ¿saben lo que pasó? Le robaron el arca del pacto. Los filisteos tomaron el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto de la alianza? La presencia de Dios. Tomaron la presencia de Dios, que representa la presencia. El arca, que era ese mueble en el cual estaba dentro las tablas de la ley, la vara y el maná, fue tomada por sus enemigos. Y cada vez que nosotros no vamos a Dios y no consultamos y no oramos al Señor,
Poco a poco nosotros podemos ir perdiendo la presencia de Dios. Poco a poco, sin darnos cuenta, la presencia de Dios no podemos percibirla porque no está. Como le pasó al pueblo de Israel, la presencia fue quitada. Puede haber cosas que te pueden estar quitando la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede haber puertas que se están abriendo, que estás haciendo que la presencia de Dios se retire, porque no estás yendo a la presencia de Dios a buscar a Dios. Puede haber situaciones que te van afligiendo y la aflicción abre una puerta y la presencia de Dios se te es quitada. Sin darte cuenta. Y tú piensas que sí, que no, que estás bien. Y no es así. Y ellos perdieron el arca, ellos perdieron la presencia del Señor. Ellos perdieron la presencia de Dios. Fue quitada por sus enemigos. ¿Cuál es el enemigo nuestro? ¿Satanás? No, no es Satanás. ¿Sabes cuál es tu enemigo? Tú mismo, tu carne, tu naturaleza, de la cual siempre va a querer resurgir continuamente. Por eso hay una batalla entre la carne y el espíritu. Hay una batalla en la cual combate tus emociones, tus pensamientos, la cual continuamente están peleando para que vos desistas de buscar a Dios, para que vos desistas de la presencia de Dios, para que vos desistas de santificarte para Dios, que vos desistas de ayunar, que vos desistas de orar, que vos desistas de leer la palabra. Hay una pelea continua, constante. Y si nosotros le damos el lugar a eso nos roba la presencia de Dios. La presencia de Dios se comienza a entristecer dentro de nosotros y se termina yendo. ¿Cuántos dicen amén? El arca fue a parar a un lugar abominable que fue el templo del dios Dagón. Los filisteos tomaron el arca y la llevaron al templo del dios Dagón. El dios Dagón era el dios pez para ellos. Era protector del mar. Ese era el Dios que adoraban los filisteos. La palabra filisteo, le voy a explicar algo aquí, significa amante de Dios, o amante o amigo de Dios. Se traduce en el hebreo, escuchen, dos palabras: pilos, que significa amante, y teos, que significa Dios. Entonces la palabra filisteo significa amante. ¿De qué? De Dios. ¿Pero de qué Dios? No del Dios verdadero. De los dioses que ellos adoraban. Ellos eran muy amantes de sus dioses. ¿Cuál era el Dios de los filisteos? El Dios Dagón. Dagón era la deidad de los filisteos. ¿Me va siguiendo? Con este Dios, según lo que nos relata la Biblia aquí, también podemos ver que estaba el dios Astarot y el dios Baal y la diosa Acera, que eran deidades de los cananeos también y de algunos pueblos extranjeros que ellos adoraban y servían, y estaban muy relacionados con los filisteos. Los filisteos, el significado filisteo espiritualmente nos da la representación del espíritu. ¿De qué? Hemos hablado hace un tiempo atrás que el sentido espiritual de la palabra filisteo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos da la referencia que el filisteo o la persona o ese demonio filisteo tiene algo en el cual significa así. Significa una persona guiada por el materialismo y también una persona que es muy despectiva hacia Dios. Es una persona que no quiere tener relación con Dios, que no quiere tener comunión con Dios. Por eso se lo llama incircunciso. La palabra incircunciso, amén, es una palabra que significa separado y fuera de estar en comunión con Dios. Todo lo contrario con la palabra circuncisión. Que la circuncisión que era la señal del pacto del pueblo hebreo con Dios. Era un pacto, era una señal de que ellos pertenecían a Dios. En lo contrario, la incircuncisión
Una persona incircuncisa es una persona que no quiere tener relación, que no quiere tener comunión con Dios, que no quiere saber nada con el único y verdadero Dios. Cuando dicen gloria a Dios. Muchas veces así hay personas, hoy en día, hay personas que no quieren saber nada con Dios. Hay personas que no quieren, le hablas de Dios y dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? Tienen un odio contra Dios, no quieren saber nada con Dios. ¿No le ha pasado? Amén. Cuando habrá hablado a alguna persona del Señor, no, ¿dónde está Dios? Si Dios fuera bueno, y como dicen, Dios es amor, ¿por qué tanta maldad y tanta violencia? La gente no sabe que la maldad y la violencia, todo es producto del hombre, del pecado, de la caída, de la propia naturaleza humana. Dios no es responsable de todas esas cosas. Dios, al contrario, quiere cambiar, quiere transformar, quiere salvar, quiere sanar, quiere restaurar. Pero la gente tiene ese concepto, por eso dice que el enemigo entenebreció la mente de las personas. Puso un velo, puso tinieblas en su mente. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo, del Evangelio, no le resplandezca. Tanto a incrédulos muchas veces, y tanto a impíos, y a mismos cristianos también dentro de la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Este espíritu filisteo, que significa eso, falta de comunión, de acercamiento a Dios. Amén. Ese espíritu va relacionado también con la codicia, con la ambición y con el egoísmo. En ese espíritu filisteo va relacionado estas tres clases de espíritu: el egoísmo, la codicia y la ambición. Pero también hay algo que también tenemos que entender: opera con un principado y opera con algunos espíritus que yo, mientras meditaba y estudiaba acerca de las deidades de los pueblos, pude ver cómo eso también sigue operando. Por ejemplo, uno de los 5 espíritus que opera junto con este dios de los filisteos, también llamado Dagón, opera con 5 principados. El primero se llama Geseo, que este espíritu llamado Geseo genera violencia, peleas, contienda, iras y maldicencia. Opera ese espíritu en la familia. ¿Cuántas veces en la familia o en la misma familia hay esto? Hay peleas, hay contienda, hay violencia verbal, hay grito y hay toda esta clase de cosas es ese espíritu que está operando con el espíritu de los filisteos, de este espíritu incircunciso. Después otro se llama Asdodeo, que este demonio viene a devastar y también es llamado ladrón, viene a robar, viene a devastar, viene a destruir. Viene a robar ¿qué? A robar la presencia, a robar la paz. No solamente te viene a robar materialmente, no solo te viene a robar la paz, viene a robarte la comunión con Dios para que no busques a Dios. Viene a devastar tu vida espiritual, viene a socavar tu vida espiritual. Después está el otro que opera, que eran 5, dijimos, este es el número 3, Ascaloneo. Este es el que arruina, el que viene a arruinar la vida de los cristianos. El que viene a destruir de una manera poderosa y destructiva. Pero no hay mayor poder que el poder de Dios, el cual va a hacer pedazos estos demonios. ¿Cuándo dicen amén? Después está el geteo. El geteo es el que oprime. Ese espíritu diabólico que oprime las mentes, que perturba, que hostiga, que hace que los jóvenes se suiciden, que oprime, que pone pensamiento, que habla la mente para que los jóvenes tomen pastillas, para que los jóvenes se inyecten droga, para que los jóvenes se suiciden. Ese demonio es el que viene a arruinar, a destruir, a oprimir la mente. Oprime la mente de los creyentes, trayendo recuerdos del pasado, recuerdos que no han sido resueltos, cosas que no han sido confesadas, cosas que no han sido habladas. Y ese demonio viene a oprimir, ese demonio viene a traer recuerdos, a acusarte en la mente. Pero diga conmigo, va a caer por tierra en esta noche ese demonio. ¿Sabe qué? En esta noche el que lo va a oprimir eres tú por el poder del Espíritu Santo. Ya no vas a dejar más que te oprima, ya no vas a dejar más que te perturbe, ya no vas a dejar más que te deprima, ya no vas a dejar que te desanime. Ahora tú lo vas a oprimir por el poder del Espíritu Santo.
Santo. Y después está el número 5 que se llama ecroneo, que este llamado ecroneo es el que paraliza, el que quiere paralizar a los creyentes. El que quiere detener a los creyentes, el que quiere hacer que los creyentes se detengan en el camino, suelten el arado y miren hacia atrás. Estos 5 principados demonios operan con este espíritu de los filisteos. Van bien organizados para atacar al creyente. Y eso hasta el día de hoy sigue operando. Sigue operando, sigue oprimiendo, sigue bajo la misma espíritu de ruina que quiere venir a devastar, quiere venir a generar violencia, peleas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Ahora sí, vayamos al capítulo 7, lo que hemos leído. El arca estaba en el templo del dios Dagón, estaba ahí. Israel estaba, ¿cómo? Diga conmigo, desprotegido. El arca era la protección, era el Dios que estaba con ellos. ¿Qué pasa cuando uno pierde la presencia? Está desprotegido. No está protegido por Dios. No está bajo la protección, bajo el amparo. Ellos estaban desprotegidos porque no estaba el arca del Señor. Estaban en el templo de Dagón, de los filisteos. Pero lo más maravilloso es que Dios no necesita de ningún hombre para que vaya al rescate del arca. Él solo puede hacer lo que quiere. Él destruyó la escultura, la estatua de Dagón. Entraron los filisteos y vieron a Dagón cortado a la mitad. Dios se manifestó con su gloria. Dios hizo que a los filisteos les cayeran tumores. Castigó. Entonces ellos dijeron, bueno, este Dios es muy poderoso, devolvamos el arca. No puede estar el arca acá. Dice que estuvo durante 7 meses. Pero como el Señor comenzó a mandar su juicio sobre sus enemigos, lo tuvieron que deportar. Devolvamos el arca. El arca acá no tiene que estar. Decía que está a tu lado, tú no necesitas defender a Dios. Dios necesita defenderte a ti. Veo que a veces hay personas que le quieren dar una mano a Dios. Quieren ser más buenos que Dios, como se dice el dicho. Hay gente que quiere ser más buena que Dios. Le quieren dar una mano, le quieren ayudar a Dios. Y tú necesitas que Dios te ayude. No, Dios necesita que nosotros le ayudemos. Él necesita ayudarnos a nosotros. El arca retorna a los territorios de Israel. Después de todos estos sucesos, lea los capítulo 5, capítulo 6, lea todo eso en su casa. Retorna. Pagaron la expiación. Mandaron algunos enseres de oro diciendo, no, vamos a pagar la expiación por todas estas enfermedades que el arca, que el Dios de Israel proporcionó al pueblo filisteo. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que nosotros enviar recompensa. Mandaron el arca con los bueyes y lleno de oro. El arca llega al territorio de Israel, según lo que dice la Biblia. Y va a parar en la casa de Abinadab. Sí, y dice que santificaron a Eliezer, capítulo 7, verso 1. Y el arca fue guardada en la casa de Abinadab. Escuchen. Y el arca estuvo durante 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa casa? El arca no fue a parar al tabernáculo, no. El arca fue a parar a una casa. Y el arca estuvo 20 años en una casa, estacionada como un mueble, como algo que no tenía valor. Ya hemos enseñado, hemos predicado ese mensaje, que no tiene nada que ver con lo que estamos enseñando ahora. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, en el verso 2, al final del versículo, dice que se lamentaba en pos de Jehová. Hubo mucho lamento. Hubo mucho sufrimiento. Porque el arca no estaba en el lugar adecuado. Estaba en una casa donde no se le daba valor. Escuche. Ahora leímos nosotros el versículo 3. Samuel ahora era el profeta y el sacerdote del Señor, quien juzgaba al pueblo de Israel. Para que entienda, era el pastor de Israel. Para que entienda, vamos a decirlo así.
el que dirigía al pueblo y el que tenía que exhortar al pueblo y tenía que hablar al pueblo de parte de Dios. Y lo primero que le dice, viendo esta gran desolación, que el arca del pacto no estaba en el lugar donde tendría que estar, estaba en un lugar donde no se le daba valor. Y el pueblo, ¿cómo estaba el pueblo? La situación del pueblo en decadencia, en la situación del pueblo adorando a otros dioses, la situación del pueblo en ruina, bajo el dominio y bajo el hostigamiento del pueblo filisteo continuamente. Así estaba. Y el profeta Samuel, de parte de Dios, habla y le dice que se vuelvan al Señor de todo corazón. Que se vuelvan a Dios de todo corazón y que quiten los dioses ajenos. Y ahí menciona los dioses. Había cosas que estaban sustituyendo al verdadero Dios, que eran estos dioses. Hoy hay cosas que pueden estar sustituyendo a Dios en tu corazón, que tú no te estás dando cuenta. Puede haber cosas que están sustituyendo lo primordial, la presencia, la comunión, la búsqueda que tú tienes que tener con Dios. Y tú por ahí piensas que eso no tiene nada que ver. Y puede ser que esté sustituyendo que Dios sea lo primero en tu vida. Que tú le des el valor de la primera persona en tu vida, tiene que ser el Señor. Entonces, ¿por qué hoy en día vemos dentro del ámbito cristiano creyentes continuamente bajo derrota, que no avanzan, que no crecen, que no van madurando en la vida espiritual? Porque hay dioses, ídolos en el corazón. Dijo Juan en sus cartas: hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdense, tengan cuidado de los ídolos. Tengan cuidado de ídolos que pueden estar en su corazón y eso los puede separar del Señor. El ídolo del materialismo, el ídolo del trabajo, el ídolo familiar, el ídolo en el cual ocupe el primer lugar que tengo que ocupar yo, dice el Señor. ¡Gloria a Dios! El pueblo de Israel estaba olvidado de su verdadero Dios y había adoptado a los dioses de los filisteos, había adoptado los dioses de los demás pueblos. Entonces el verdadero Dios no tenía lugar en su corazón. No tenía lugar, por eso Él les dice que se vuelvan de todo vuestro corazón a Jehová. Por eso dijo el profeta Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, mas ¿quién lo conocerá si no es el Señor? Desea que está a tu lado: Dios conoce tu corazón y Él conoce mi corazón. Él conoce si Él tiene el primer lugar o no tiene el primer lugar en tu corazón. Él lo sabe. Por eso Dios le habla al pueblo que se volvieran de todo corazón y que dejaran esos dioses. Y mire cómo dice: y preparad vuestro corazón. Hay una preparación para que nosotros recibamos las cosas de Dios. Hay que preparar el corazón. Primero, el corazón tiene que ser despojado de todas las cosas, de todos los ídolos y de todo lo que en el corazón hay. Si ese corazón está ocupado, Dios no va a tener lugar para venir a ese corazón. Gloria a Dios. El corazón se tiene que preparar. El corazón tiene que ser, como dice la parábola del sembrador, tiene que ser esa buena tierra de la cual la semilla cae y puede dar el fruto, y no ese corazón duro que cayó la semilla al costado del camino. Y como no pudo entrar en la tierra, no pudo dar ese fruto, o cayó la semilla entre predegales y se ahogaron entre espinos, y después vinieron las aves y se las llevaron. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué le dijo el profeta Samuel? Que prepararan su corazón para el Señor y que solo a Él sirvieran. Y miren lo que le dice: el resultado
de volverse a Dios, el resultado de quitar los ídolos y de preparar el corazón para Jehová, traerá el resultado de la liberación de la mano de los filisteos. ¿Saben por qué hay personas que muchas veces vienen a la iglesia y le oramos y se manifiestan, pero se van libres de la iglesia, pero vienen a los siguientes cultos y vuelven, se tiene que volver a ministrar liberación porque su corazón no se han despojado de la cosa de su corazón? No han confesado, no han hablado, no han dicho, pastor, yo hice esto y esto es una atadura. Y ahí cuando tú entiendas que la administración es tan importante, vas a entender que cuando te vayas liberando, ya esos demonios no van a tener más lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Si ustedes se vuelven de todo corazón, le dijo Samuel, quitan los ídolos, preparan su corazón, Dios los va a librar de los filisteos. Dios te va a librar de todos estos demonios que hablamos recién, que mencionamos, el que devasta, el que es ladrón, el que arruina, el que oprime, el que te paraliza, el que genera violencia, el que genera contienda, el que genera maldicencia, el que genera peleas. Amén. Os librará de la mano de los filisteos, del yugo de los filisteos. ¿Quieres seguir todavía que el enemigo te atormente con esos pensamientos? ¿Quieres seguir cargando esos recuerdos del pasado que te van oprimiendo y te van haciendo decrecer y no crecer? ¿Quieres permitirle a los filisteos que sigan ahí oprimiéndote? ¿O quieres que hoy, a partir de hoy, sea lo contrario? Sea que hoy tú, por el poder de Dios, oprimas a esos demonios y digas: Satanás, mucho tiempo me oprimiste, mucho tiempo me hiciste que yo esté en esta situación cansada, depresiva, sin ganas, sin ánimo, pero en el nombre de Jesús, espíritu filisteo, espíritu incircunciso que no quieres tener comunión, carne que no quieres tener comunión con Dios, te voy a someter al ayuno, te voy a someter a la oración, te voy a someter a que me rinda el Señor, para que Dios a partir de ahora pueda vencer, que el Espíritu de Dios venza a través de mi vida. ¿Tú dicen amén eso? ¿Qué hizo el pueblo? Escuche, a la voz de lo que dijo el profeta, diga conmigo: quitó a los ídolos. Si los creyentes entendieran que esto es rápido, Dios puede hacer obras tan rápidas. Así. Pero también tú tienes que decir: sí, Señor, dejo esto. Sí, Señor, me entrego a ti. Sí, Señor, voy a dejar esto. Sí, Señor, me hablaste, tomo esta decisión, lo hago. Porque esto va a traer bendición para mi vida. Porque esto va a traer restauración para mi vida. Pero no, muchas veces la atadura es tan fuerte que como que no pueden soltar. Los sentimientos son tan fuertes que los sentimientos pueden mucho más que la palabra, que la orden de Dios hacia tu vida. Entonces te cuesta y se extiende el tiempo, se hace prolongado el tiempo, y en ese tiempo que no te decides vas a vivir bajo la opresión, vas a vivir victoria, vas a tener algunos logros, pero no vas a poder disfrutar a Dios de toda su plenitud, porque no te has decidido a que Él sea lo primero, a que Él tome el lugar en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aplaudan. El profeta le dijo: si ustedes se vuelven a Dios, si ustedes quitan los ídolos que están entre ustedes, que ustedes adoptaron como ídolos, y dejan y preparan el corazón, abren el corazón. Preparar es abrir el corazón, entregar un corazón abierto, amplio. Entonces Dios no solamente vendrá, sino que nos va a liberar de la mano de estos enemigos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánta gente sujeta? ¿Cuánta gente vive torturas espirituales? ¿Cuántas personas
vive martirios por no tomar decisiones muchas veces. Y tiene que sufrir, llegar al punto de sufrir. Y Dios dice, si tan solo me obedeces, si tomas la decisión. Pero a veces el sentimiento es tan fuerte que Dios tiene que romper y tratar y estar ahí. Pero cuando entiende y se te abre la mente y dice, sí Señor, tú eres lo primero para mí, tú no me vas a hacer faltar nada, tú me vas a bendecir. Si yo te elijo a ti, no hay mejor elección que elegir al Señor en todas las cosas de nuestra vida, que Él no te va a defraudar, que Él no te va a dejar, que Él te va a bendecir, te va a hacer todo lo que Él dice en su palabra que va a hacer. Amén. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Diga conmigo, quitaron a los Baales y a Astarot. ¿Y sirvieron a quién? Solo a Jehová. ¿Quieres servir al Señor? Bueno, quita los ídolos que hay en tu corazón en esta noche. No tardes tanto. No hagas tan extenso lo que Dios te está hablando. ¿Quieres ser restaurado rápido de parte? Quita todo lo que te está impidiendo. Sométete, obedece. Y Dios te va a restaurar, te va a levantar, te va a ungir, te va a empoderar, te va a llenar de su gloria. Gloria a Dios. Ellos no necesitó diciéndole, bueno Samuel, mañana, bueno Samuel, no, de acá un tiempo, bueno, no, ellos ya estaban cansados, estaban como en una cierta palabra, hartos de tanto hostigamiento de sus enemigos. Quiero decir, vamos a obedecer, vamos a servir a solo a nuestro Dios. Amén. Vamos a volver al Dios nuestro de nuestra salvación. Y lo hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Samuel los reunió a todos en Mizpa. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Y dice, y yo oraré por vosotros a Jehová. Convocó a una reunión en Mizpa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y dice que él les dijo, yo voy a orar. Yo voy a orar por ustedes. Yo voy a interceder, yo voy a clamar, yo voy a pedir. Amén. Yo voy a orar por ustedes para que Dios tenga misericordia. Mizpa tenía un significado muy especial para Samuel y para la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué fue reunido en Mizpa? En Mizpa fue reunido porque ahí se movilizó la tribu de Benjamín. Ahí donde también Samuel fue designado y fue llamado a ser juez de la nación de Israel. Y donde también en Mizpa, ahí fue donde también Samuel vio por primera vez a Saúl, el primer rey de Israel. Era un lugar muy importante. Entonces en ese lugar donde sucedieron cosas maravillosas, cosas donde Dios marcó un tiempo nuevo para ciertas cosas, ahí donde fue que los reunió. Dios te reúne hoy aquí. Tú podrías haber estado reunido en otra congregación, en otro lugar, pero Dios te trajo a Mizpa. Mizpa es este lugar donde aquí comienza un nuevo tiempo, donde aquí Dios te habla para que cosas nuevas comiencen en tu vida, para que hoy aquí quites los ídolos de tu corazón y comiences a servir al Dios verdadero y a servirlo como Dios quiere que lo sirvas. Amén. Verso 6. Cuando fueron reunidos en Mizpa, escuche, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Sabe lo que significa el acto de sacar agua y derramar esa agua delante de Jehová? Significa esto. El derramar el agua en la tierra delante de Jehová era una señal de arrepentimiento por el pecado de volver a la idolatría.
Esta acción que ellos hicieron de echar agua en la tierra era un acto de arrepentimiento, era una señal de que se estaban arrepintiendo, de que ellos hicieron mal en seguir a dioses falsos, en adoptar esos dioses. Entonces sacar el agua y echarla en tierra era señal: Señor, nos arrepentimos, perdónanos porque hemos adoptado estos dioses y estos dioses no nos dan nada, estos dioses no tienen ojos, no tienen boca, no hablan, pero tú sí, Jehová, has hecho maravillas. Aleluya. Gracias. Y significa no solo eso, el arrepentimiento, sino la decisión de volverse a Dios y de decidirse en servir a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ellos hicieron eso. Sacaron agua y derramaron el agua. Señor, nos arrepentimos. No solamente hicieron eso, dice que ayunaron. ¿Qué hicieron? Decía al que está a tu lado, tienes que ayunar. No es solamente arrepentirse. Para desarraigar las ataduras fuertes que hay en los corazones de las personas, se necesita arrepentimiento y ayuno. Es la única manera de la cual puedes ser libre de ataduras tan fuertes que vengas acarreando del mundo, de tu generación, de tus genes, de tu descendencia. Arrepentimiento, volverse a Dios, pero también ayunar. Amén. Y ahí se va a efectuar la liberación. Amén. No puedes perdonar, te cuesta perdonar. Hiciste cosas terribles en el mundo, hiciste cosas aberrantes en el mundo. Bueno, arrepiéntete y entra en un ayuno. Señor, yo quiero que esto se desarraigue enteramente de mi interior. No es simplemente las cosas viejas pasaron y todas. No es simplemente esa palabrita como muchos quieren. Es una palabra mágica. No es una palabra mágica eso. Hay cosas profundas que la gente acarrea del mundo, costumbres, mañas, vamos a decir así, y cosas de las cuales están en el corazón, están atadas en el alma, y eso se necesita que quebrar, romper, sacar, limpiar. Esto significa espiritualmente el arrepentimiento, el echar el agua a la tierra. Se arrepentían de adoptar esos dioses, de tomar dioses paganos, y se humillaban ante Dios, y dice que ayunaban. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Dice que ayunaron aquel día, todo el día de ayuno tuvieron. Amén. O sea que fue un día de arrepentimiento y de ayuno. Aleluya. Mientras ellos estaban orando, ayunaban y decían: Señor, perdónanos. Señor, nos volvemos a ti. Perdónanos por tener idolatría. Perdónanos por tomar a Ástaroth. Perdónanos por tomar a Dagón. Perdónanos por tomar a Baal. Perdónanos por tomar a Sera. Baal era el dios de la lluvia, era el dios del trueno. Era el dios para muchos de la fertilidad de la tierra. Entonces, cuando ellos adoraban a ese dios, supuestamente ellos creían que la tierra era fértil. Amén. ¿Sabe qué ocurrió en la historia? Una de la historia de los jueces. Cuando vamos a Gedeón, ¿qué pasó con Gedeón? Fue llamado para que él librara al pueblo de los madianitas. Amén. Ocurrió. Pero Dios le dijo algo. Dios le dijo algo. El padre de Gedeón adoraba a Baal. ¿Y qué le dijo? Gedeón, toma al toro más joven de la casa de tu padre y derriba a Baal, destrúyelo. Imagínense que Dios lo hizo por la noche porque tenía miedo de que el padre hiciera represalia contra él. Entonces dice que él por la noche, no le importó si él iba a morir al otro día, si el pueblo se le iba a levantar en contra, los que adoraban a Baal, no importa, él obedeció a Dios. Y él tomó ese toro y destruyó ese altar, ese ídolo. Y al otro día, cuando se levantaron y todos los que adoraban a Baal vieron que el altar de Baal estaba derribado, dijeron: ¿quién fue? Y unos dijeron: fue el hijo, fue Gedeón.
sácalo para que muera. Sácalo porque él destruyó a nuestro ídolo. Y el padre fue iluminado por Dios en un momento ahí. Dijo, ¿ustedes van a contender con Baal? ¿Ustedes van a ser los que están defendiendo a Baal? Si Baal es un verdadero Dios, dice que él contienda contra mi hijo y él haga algo contra mi hijo. Pero como él era un verdadero Dios, no pasó nada. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando dicen amén. Amén. ¿Qué significó eso? Gedeón exterminó de raíz, destruyó los altares de su familia, no le importó. Amén. ¿Qué significa eso? Hay cosas que tú atraes de tu genes, de tu familia, que solo tú lo puedes destruir como un Gedeón. Que no importa lo que te diga, que ahora cambiaste, que eres un evangélico, que sigues a Cristo, que ya no tienen la costumbre de ellos, que ya no hacen lo que ellos hacen. No, ya no hacen más eso. ¿Por qué? Porque tú destruiste toda esa obra de pecado, toda esa obra diabólica, toda esa obra que te llevaba a la ruina. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Ellos ayunaron. Escuchen, acá hay 3 cosas espirituales. Diga conmigo, arrepentimiento, ayunaron y ahora dice que aquel día dijeron así, contra Jehová hemos pecado. Diga conmigo, confesión. Diga conmigo, se confesaron. ¿Qué dijeron? Contra Jehová hemos pecado. Contra él pecamos. Pero primero tuvo que haber una apertura de corazón, que prepararan el corazón para lo que iba a venir. Amén. Luego tuvo que haber una acción de arrepentimiento al derramar esa agua. Segundo, ayunar. Y tercero, confesar. Ahí está la verdadera liberación. Ahí está el principio de la liberación para muchos. Aleluya. Nosotros entendemos que mucha gente a veces necesita administración. Necesitan. Pero cuando ya están recibiendo una palabra ya, de la cual te va abriendo el entendimiento, ya tú tienes que poner en práctica eso. Ya tú tienes que ayunar, ya tú te tienes que arrepentir, ya tú tienes que encerrarte, ayunar y decir, Señor, muéstrame qué atadura hay todavía en mi corazón, qué es lo que hay en mi vida. Señor, esto me está deteniendo, esto me está haciendo flaquear, esto me está haciendo retroceder. Muéstramelo, Señor. Entra en un ayuno y comienza a pedir al Señor y el Señor te va a mostrar. Y ahí tú vas a hablar por eso. Acá está diablo, esta atadura. Entonces en el nombre de Jesús hoy se va a cortar, porque lo que va a hacer es que el ayuno y la oración va a romper eso. Amén. Y claramente confesando, pues Dios te lo va a mostrar. Y vas a decir, sí, Señor, perdóname, yo hice esto. Yo hice esto en mi vieja vida. Yo me até a esta persona. Yo forniqué y me ligué y me até. Por eso tengo sueños que vienen a mi mente. Hay personas todavía que siguen soñando sueños eróticos con mujeres, con hombres, orgías y todas esas cosas, porque viene de linaje, de descendencia. Y todo eso se tiene que cortar con ayuno. Claro. Se tiene que cortar en el nombre de Jesús. Gente que ha sido abusada de niña, gente que ha hecho cosas, ha hecho incesto, primos con primos, y esas cosas, si eso no se confiesa, si eso no se habla, eso es una atadura en tu vida y eso no te va a dejar avanzar en las cosas de Dios. Vas a estar toda la vida en la iglesia, pero te vas a ir a la tumba con eso sin confesar. No, tienes que confesarlo. No vas a poder disfrutar las cosas de Dios libremente. Amén. Y mala gente antes que viene de las provincias, que se ha relacionado con la brujería y con todas esas cosas. Y todas esas cosas se tienen que cortar, se tienen que romper con ayuno, con oración, diciéndole, Señor. Y si hay cosas profundas, pedir la administración y decir, sí, yo hice esto. No te tiene que dar vergüenza. Yo sé que hubo malos ministros que han atendido a personas y que los han defraudado y que han contado sus intimidades. Pero aquí tú tienes pastores que no van a hacer eso. Y no te vamos a mirar mal lo que hiciste, el pecado que hayas cometido aberrante, no sé lo que hiciste. Nosotros hemos escuchado tantas cosas terribles.
y nunca miramos mal a ningún hermano. Los amamos y les ayudamos para que sean libres de eso. Nunca le vamos a mirar mal y vamos a decir, uy, mira lo que hizo. No, jamás. Dios nos libre de hacer eso. Le vamos a ayudar para que sean libres de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice, conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces esas cosas, esos ídolos y todas esas cosas que están ahí se tienen que cortar. ¿Y cómo fue esto? Con arrepentimiento, con ayuno y con confesión. Ellos hicieron estas cosas, hermano. Dijeron, hemos pecado contra ti, Jehová. Y dice, escuche, y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Dice que juzgó. Los habrá exhortado, los habrá hecho recapacitar, los habrá hecho volver en razón. Si ustedes pecaron, ustedes hicieron esto, pero si ustedes se arrepienten, Dios los perdona, Dios les va a dar la victoria. Los juzgó. ¿Quién los juzgó? Samuel. Y luego de eso, escuche, miren lo que pasó aquí. Cuando ellos fueron juzgados, cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos ayunaron y confesaron, los filisteos, dice, versículo 7, oyeron que estaban reunidos ahí. Y dijeron, esta es la oportunidad para ir a atacar a todos estos. Así es el diablo. El diablo te ataca cuando tú no ayunas, cuando no oras y eso. Cuando haces eso, te va a venir. Cuando no haces eso, no te ataca. Pero cuando tú te arrepientes, cuando tú ayunas y cuando tú confiesas, el diablo te va a venir a atacar. Porque él va a querer detener que tú sigas en esa, que te vuelvas a Dios. Mientras ellos estaban haciendo eso, dijeron los filisteos, vamos a atacar, vamos a Mizpa, vamos a atacarlos, vamos a destruirlos. Están todos juntos, ahora van a morir. Y dice que Israel escuchó y tuvieron temor de los filisteos. Tuvieron miedo, oyeron que venían y tuvieron temor. Hay gente que tiene temor, temor a confesar, temor a hablar. Tienen miedo, no tengas miedo. Decía que natural no tengas miedo a hablar. Lo que tengas que hablar, háblalo, confía, confiésalo al Señor y Dios te va a hacer libre. Y cuando ellos estaban con ese temor, los hijos de Israel, verso 8, le dijeron a Samuel, no ceses de orar por nosotros, no dejes de orar. No dejes de orar, Samuel, ora, sigue orando, Samuel, pídele al Señor por nosotros que nos perdone, pídele al Señor que nos ayude. Y Samuel estaba orando, Samuel estaba intercediendo, Samuel estaba orando por el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no voy a dejar de orar. Porque aquí vemos a un Samuel que estaba orando, que no dejó de orar por el pueblo, que amaba al pueblo, aunque el pueblo se tornó idólatra, pero Dios le da oportunidad, Dios le da oportunidad para que se vuelvan. Entonces él estaba orando y estaba clamando al Señor y estaba pidiéndole, y los filisteos se acercaban más, se acercaban más, se acercaban más. Decía, ora y clama por nosotros, clama, Samuel, para que nuestro Dios nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel, dice verso 9, tomó un cordero de leche y lo sacrificó. Samuel no solamente oró, hizo algo más. Decir conmigo, no es solamente orar. Cuando se habla de sacrificio, se habla de algo que tenemos que hacer también. Sacrificar tu carne, nos ayuda. Como nos dieron el domingo, ¿no? Decirle carne, te vas a sujetar al Espíritu en el nombre de Jesús. Hambre, te sujetas al alimento del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Samuel no solamente oró ni clamó, gloria a Dios. Yo aquí le pregunté algo al Señor. Dios podría ver automáticamente, porque Samuel tiene una conexión con Dios tremenda.
Samuel dice, la Biblia dice que ninguna de las palabras que Samuel dijo cayó por tierra, todas se cumplieron. Samuel podría haber dicho, Jehová, envía tu fuego o envía tus ángeles y a que nuestros enemigos queden inmóviles, y Dios lo podría haber hecho, pero mire, él estaba cesando y no pasó nada hasta ese momento. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? En otras ocasiones hubo profetas que solamente hablaron y pasó, pero aquí no. Porque se necesitaba hacer algo más que solo orar. Un sacrificio. A veces hay un sacrificio que hacer. No es simplemente orar. Orar hay que orar. No estoy diciendo que no hay que orar. Hay que orar. Pero hay que hacer algo más. Tienes que sacrificar tu carne cuando te diga no quiero ir a la iglesia. Eso tienes que sacrificar tu carne y decir no, voy a ir. Estoy cansado, voy a ir. Cuando viene, no tengo ganas de ir, no tengo ganas de estudiar, quiero dar rato, no. Voy a sacrificarme, estoy cansado. A ver, quiero decidir, pero no, Señor, voy a hacer una milla extra más. Es como un cordero. Dice que el cordero era de leche, era un cordero pequeño, era un cordero, no era un gran cordero, un cordero, y fue echado entero al holocausto. Y ese sacrificio que hizo Samuel, mientras él estaba orando, dice que él sacrificó este cordero en holocausto entero a Jehová y siguió clamando al Señor. No dejó de clamar. Escuchen, no dice que clamó antes y después hizo el sacrificio. No, clamó antes, sacrificó, pero siguió orando. Decía que está a tu lado, ora, sacrifica, pero sigue orando. Capaz que uno dice, bueno, ya oró, sacrificó y ya está, ya Dios va a responder. No, siguió orando, siguió clamando, siguió pidiéndole al Señor. Eso hizo algo. ¿Sabe lo que significa esto? Esto es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús se entregó como sacrificio a nosotros. El Padre fue quien lo envió. Y Él nos proporcionó que la libertad de la muerte espiritual. Esta historia está relacionada con el sacrificio del Señor, lo que hizo Samuel en esta parte. Espiritualmente también. Entonces dice que cuando él dice, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y escuchen, y ahí dice, y Jehová le oyó. Oró, sacrificó y siguió clamando. ¿Y qué hizo Dios? Diga conmigo, oyó, recibió. ¿Qué recibió? La oración de Samuel, pero también lo que recibe el Señor es el arrepentimiento del pueblo. Porque si el pueblo no se hubiese arrepentido, Dios no hubiese actuado. Lo que mueve la mano de Dios es el corazón contrito y humillado. Dios no va a despreciar un corazón así. Entonces mientras él estaba orando, luego sacrifica y luego sigue orando, sigue clamando, Dios oye. ¿Tú quieres que Dios oiga? Estás orando, te estás arrepintiendo, estás ayunando, le estás diciendo, estás confesando y ahora vas a sacrificar. Sacrifica en este tiempo y sigue orando. Entonces Dios va a oír. Y oyó, dice el Señor, y dice que mientras ese sacrificio, ese holocausto se estaba quemando, ese cordero de leche estaba en el fuego y se estaba quemando, estaba subiendo el humo, el sacrificio a la presencia de Dios. Dios ya lo había oído, algo pasó. Los filisteos llegaron en el momento que él estaba haciendo eso y Dios actuó. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, tronó. Dios tronó ese día. Ese día ocurrió algo sobrenatural. Dice que el estruendo y el tronar de Dios desde el cielo conmovió toda la tierra, que sacudió la tierra, que los filisteos quedaron paralizados y atemorizados. ¿Cómo quedaron los filisteos? Atemorizados. Porque Dios tronó. ¿Cuántos quieren que Dios trone en esta noche?
¿Cuántos quieren que Dios trone sobre tu vida espiritual y para que a partir de esta noche tú puedas hacer lo que hizo el pueblo de Israel? Que el pueblo se volvió a Dios de todo corazón, que quitó los ídolos del corazón, que dejó el corazón que se esté preparando para recibir, que vertió agua en tierra, que es señal de arrepentimiento, que es señal de humillación, que es señal de volver a seguir al Señor, que luego lo que hizo el pueblo fue, después de ese arrepentimiento, ayunaron todo el día, y en medio de ese arrepentir, de ese ayuno, ¿qué fue lo que hicieron? Se arrepintieron y confesaron que han pecado contra el Señor. Eso trajo algo sumamente poderoso, iglesia. Dios tronó ese día. Y ellos quedaron tan atónitos, tan atemorizados. Dice que fueron vencidos por Israel. Ahora se cambió el rol. Los que antes eran vencidos, ahora ellos vencieron. Los que antes eran derrotados, ahora son victoriosos. Pero acá está la clave, acá está el principio espiritual, acá está como Dios quiere para que nosotros tengamos y obtengamos victorias espirituales. Para que Dios rompa las ataduras, las ligaduras, para que Dios nos haga libres verdaderamente, quite los ídolos del corazón, quite las ataduras de nuestra alma, quite las ataduras de nuestra vida. Amén. Israel los siguió y los derrotó y los venció uno a uno. Dice así: tomó luego Samuel, después de esta gran victoria, digo conmigo, hubo victoria. Después de la victoria, ¿qué hay? Celebración. Cuando uno gana algo, celebra, se goza, hay disfrute, hay alegría. ¿Qué pasa cuando vemos gente que se libera? Personas que vienen endemoniadas, atadas, enfermas, se van sanas. Hay victoria, hay alegría. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Liberaste a este hermano, sanaste a esta hermana, le estiraste los brazos, le hiciste los arcos de los pies, lo sanaste de su hígado que estaba enfermo. Y hay victoria, hay alegría. O ese hermano que vino poseído, que no podía dormir y se va de aquí y al otro día nos cuenta: dormí bien, pastor, estoy totalmente libre, me siento bien. ¿Qué hay? Alegría, victoria. Porque Dios nos dio la victoria. Porque Dios lo hizo. Tomó luego Samuel, verso 12, una piedra. ¿Qué tomó? Y la puso entre Mizpa y Sem, donde fue el lugar donde quedó para memoria. Ahí fue el lugar donde no solamente lo que dijimos anteriormente, lo de Saúl, lo de Samuel, lo de la tribu de Benjamín, sino que fue un lugar donde se recordó, donde el pueblo venció a los filisteos, donde el pueblo salió de la derrota a la victoria, donde el pueblo salió de estar cautivo a la restauración. Se puso una piedra entre ambos territorios, entre Mizpa y Sem, límite con Mizpa. ¿Y qué pasó? Y se le puso por nombre a ese lugar y a esa piedra y a ese territorio en Mizpa, Ebenezer. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí. Él llegó hasta aquí, Él vino hasta aquí, Él nos siguió ayudando. ¿Por qué hasta aquí? Si usted recuerda, ¿dónde estaba el pueblo originalmente en un tiempo cautivo? En Egipto. Y fue sacado con mano poderosa y fue introducido a la tierra de Canaán. Y ahí cada tribu tomó una parte del territorio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren lo que dice el verso 13. Así fueron que, diga conmigo, sometidos. ¿Quiénes? Los filisteos. Diga conmigo, voy a someter
a los filisteos espirituales. Voy a someter a todo filisteo que se levantó contra mi vida. Voy a someter en el nombre de Jesús a partir de hoy, porque ahora entiendo que para someter a los filisteos, para someter a este espíritu materialista de egoísmo, a este espíritu de codicia, a este espíritu de ambición, a este espíritu que oprime, que trabaja con estos 5 principados, que arruina, que devasta, ahora en el nombre de Jesús, yo sé que me debo devolver al Señor, sé que tengo que quitar los ídolos de mi corazón porque Dios me está hablando, y sé que me tengo que arrepentir, ayunar, y Dios va a hacer la obra, y Dios me va a liberar de estos enemigos. Y Dios va a romper esas cadenas. Y Dios me va a liberar, y va a liberar no solamente tu vida, va a liberar a los de tu casa, porque si tú haces esto, la puerta para que todos los demás entren en esta liberación va a llegar también. Va a llegar también ese hijo que está atado a las drogas, ese hijo que está atado a la depresión, que está atado ahí echado en un cuarto sin querer levantarse, sin querer vivir. En el nombre de Jesús vamos a hacer esto, y la gloria del Señor va a venir y va a quitar a ese hijo, lo va a sacar de esa situación, lo va a traer al camino del Señor. Dios va a traer ese pozo duro de corazón, va a romper esa dureza, va a hacer algo, porque tú primeramente hiciste en tu vida eso. Tú primeramente fuiste libre, dejaste los ídolos, te arrepentiste, ayunaste y dejaste que Dios obre en tu vida. Y esa es la puerta para que los siguientes que vienen detrás de ti también lo hagan. Levanta tu mano en esta noche. Dice la palabra que ellos fueron sometidos. ¿Y sabe lo que dice el Señor aquí? Usted levante su mano y glorifica a Dios un momento. Y no volvieron a entrar nunca más en el territorio del pueblo de Israel. Por eso el Señor Jesús dijo: vete y no entres más a los demonios. Cuando hay una orden de Dios, Dios dice: vete, sal, Satanás. Sal, demonio inmundo, y no vuelvas más. ¿Qué quiere decir eso? No tiene más lugar en esta vida, porque ahora voy a reinar yo. Dios le dijo, Dios le habló y le dijo que nunca más volverían a entrar en el territorio. Los filisteos nunca más iban a poder entrar en ese territorio, nunca más. Pero sí iban a tener guerra durante mucho tiempo. Eso es otra cosa. ¿Qué significa eso? Aunque ellos vencieron y derrotaron a los filisteos en esa ocasión porque se volvieron a Dios, no quiere decir que la guerra se terminó ahí. Se terminó en ese momento, pero los filisteos iban a seguir viniendo, iban a seguir atacando. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque tú venzas una vez, venzas 2 veces, no te descuides, no te relajes, porque el mismo demonio va a querer volver. Va a querer venir, él va a venir a atacarte de la misma manera, va a venir a atacarte de la misma forma para que tú reincidas o para que tú estés mal y pueda ahora él derrotarte a ti. Dice que los filisteos tuvieron guerra siempre. Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano. Hoy lo que vas a hacer tú es que vas a someter. Tú vas a someter a ese espíritu, tú vas a someter a eso que te está oprimiendo, tú vas a someter a ese espíritu filisteo, tú vas a someter a esos demonios que te han querido tener cautivo en tu pensamiento, en tu corazón. Eso se va en esta noche, lo vas a someter por el poder del Espíritu Santo del Señor. Rica nama kanda nama kaya. Rica nama sonda nama kanda nama kaya. Hoy todo espíritu que se está levantando en los hogares, que el enemigo ha levantado con estos principados a atacar, hoy tiene que caer. Hoy se van a ir cortando las ataduras, una tras una, en el nombre de Jesús. Pero vas a entrar en ese ayuno. Cuando hagas tus ayunos personales, diga al Señor: Señor,
Padre, corta estas ataduras, muéstrame cuál es, Señor, la raíz de toda esta situación que muchas veces me hace entristecer, que me hace decaer, que me hace frustrar. Hay algo de mi genes, hay algo de mi descendencia, hay algo que procedió, muéstramelo, Señor. Si hay hechicería, si hay quiromancia, si hay cosas que vienen de nuestros ancestros, muéstramela para que se corten, para que sean destruidas en el nombre de Jesús. En esta noche la presencia de Dios va a cortar esas maldiciones, esos espíritus de muerte que te persiguen en las noches. Esa relación, personas, jóvenes que se relacionan con gente, con jóvenes en la Umbanda, y ellos son amigos, pero ellos no son tus amigos realmente. Ellos te trabajan, te maldicen, te atan. Por eso en las noches tienes esos sueños perturbadores, esos demonios que te quieren matar, que te quieren llevar al suicidio, que te quieren llevar a la muerte. En el nombre de Jesús se va a cortar toda obra diabólica. Levántate, ponte de pie en esta noche, levanta tu mano en esta noche un momento. Rica la mazonda la bacaya. Urra macanda la bacaya la bacaya. Levanta tu mano.